Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico. Siguiendo con nuestro estudio diario para el día de hoy, nos corresponde Jueces capítulo 17 y nuestro tema, Cristianismo falso. Hoy en día es muy común ver cómo se levantan más iglesias cristianas, cómo hay más congregaciones. Si tú vas por la ciudad, por los barrios, miras cómo hay diferentes iglesias. Y eso para nosotros, el pueblo de Dios, debería de ser de un momento de alegría, de satisfacción, de gozo, porque eso indicaría que muchas personas o que más personas se están uniendo a Cristo, que han tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón, que han tomado la decisión de dejar que Él transforme su vida, que Él cambie, que tal vez han tomado la decisión de dejar esa vieja forma de vida atrás y comenzar ese nuevo nacimiento en Cristo. Pero lastimosamente no es así. Lastimosamente muchas de esas congregaciones que hoy se levantan no sirven a Dios como Él le gusta o como Él quiere que lo hagamos. Muchas de esas congregaciones simplemente actúan por interés propio. Hoy en día vemos como el cristianismo cada vez se va deteriorando, cada vez lo hacen es por beneficio personal, mas no porque quieran unirse al propósito de Dios. Lo que decíamos, tal vez muchos cuando vemos que hay una nueva congregación, debería de, debería de para nosotros ser un momento de felicidad, de alegría, decir, bueno, gracias a Dios hay más personas que se están convirtiendo a Él, hay más personas que han tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, que quieren cambiar, que quieren ser diferentes, que quieren que Cristo tome el control de sus vidas. Pero no es así. Lamentablemente, solo son personas que quieren beneficiarse, solo son personas tal vez que han decidido formar una iglesia, simplemente levantar una iglesia, pero sin el respaldo de Dios. Estas personas que lo hacen no tienen ningún temor de Dios. Miremos qué nos dice los versículos 4 y 5. Pero Micaías le devolvió las monedas de plata a su mamá y ella tomó 200 monedas y se las llevó al fundidor para que hiciera una estatua tallada cubierta de plata. Cuando la estatua estuvo lista, la llevaron a la casa de Micaías, quien tenía un sitio sagrado en su casa para adorar ídolos. Micaías hizo un efod y algunos dioses para su casa y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Cuando no hay temor de Dios, cuando estas personas hacen las cosas por simplemente humanamente, eso quiere decir que no hay temor, que simplemente ellos actúan a su manera, a su conveniencia. Tal vez piensan que lo que están haciendo está bien. A ellos no les importó tomar ese dinero y empezar a hacer estatuas, empezar a hacer ídolos y llevarlas a la casa. ¿Qué hizo Micaías? Hizo un efod y nombró a uno de sus hijos sacerdote. ¿Por qué? Porque no tenía ningún temor de Dios. A él no le importó que esa persona de verdad fuera elegida por él. A estas personas no les importa si Dios está de acuerdo, si tienen el respaldo de Dios. Lo único que quieren es simplemente actuar bajo su dirección, bajo sus propios conocimientos, bajo sus propios impulsos. El temor a Dios nos lleva a respetar su autoridad, a hacer su voluntad, pero cuando no hay, simplemente no importa lo que se haga en esos centros cristianos, que supuestamente son cristianos. ¿Qué es lo que hacen muchos? Llevan la idolatría adentro de los templos, al interior de esas congregaciones. ¿Qué es lo que vemos en muchas de ellas? Que lo que hacen es seguir tradiciones. En diciembre igual eh, adornan un árbol, hacen pesebre, celebran el nacimiento de Jesús. Otros, ¿qué es lo que hacen? Hacen parte del día de brujas, se disfrazan. ¿Y qué es lo que muchos hacen?
se disfrazan internamente, o sea, lo hacen dentro de la congregación, supuestamente para no contagiarse del mundo. Igual están haciendo las mismas prácticas, están igual imitando al mundo. Entonces, nada diferente. Da lo mismo estar afuera que estar adentro, porque estas personas no tienen ese verdadero conocimiento, porque no tienen ese temor de Dios, no tienen ese respeto. Por lo tanto, les da igual si hacen o no hacen, si siguen compartiendo esas mismas tradiciones. Y al no tener ese temor de Dios, cualquier, cualquier persona, cualquier hombre puede nombrarse de pastor. Miremos qué nos dice el versículo 10, la parte A. Entonces Micaías dijo: ¿puedes quedarte conmigo y ser mi padre y mi sacerdote? Versículo 11. El joven aceptó la propuesta de Micaías y llegó a ser uno más de sus hijos. Muchos de estos ya no tienen temor de Dios, por lo tanto, lo que decíamos, cualquiera puede ser pastor, cualquiera puede nombrarse líder, cualquiera puede nombrarse siervo de Dios, porque al fin y al cabo no hay ese temor. No les importa si de verdad tiene la bendición de Dios. Simplemente lo que ellos quieren es cumplir y hacer las cosas a su manera. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a tener ese temor de Dios, que Él aprendamos a respetar su autoridad, su soberanía. Pero a estas personas no les importa. A estas personas solamente los mueve el interés, el poder. Y lastimosamente, por personas como ellas, es que hoy en día el cristianismo va cayendo en decadencia. Por personas como ellas es que muchos ya no quieren llegar a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que muchas veces escuchamos? A veces escuchamos decir a algunas personas: ay, no sé qué hacer, tal vez no tengo trabajo, estoy endeudado. ¿Y qué es lo que responden algunos? Hágase pastor, así sale de deudas. O me voy a hacer pastor para así salir de pobre. ¿Por qué? Porque el cristianismo, lastimosamente, cualquiera lo puede hoy en día tomar, porque cualquiera puede nombrarse pastor. Lastimosamente, cualquiera va y empieza a hablar en el nombre de Dios, incluso cuando Él no se lo ha permitido. Miremos qué nos dice Jeremías 23, versículo 21. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron a dar sus mensajes. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Yo no envié a esos profetas, pero ellos ¿qué hicieron? Salieron corriendo a dar su mensaje. Y lo más triste, en el nombre de Dios. Muchos se toman el nombre de Dios para llegar a las personas, para acercar a las personas. Y lo más triste, que muchos de esos que hoy en día se nombran o se proclaman pastores, tuvieron una congregación, estuvieron bajo la dirección de un pastor, pero por malos entendidos, tal vez por capricho, se retiraron, decidieron ya no seguir. Son personas que salieron resentidas de su congregación con sus pastores, con sus hermanos, con sus líderes, y simplemente tomaron la decisión de ellos montar una iglesia, de ellos levantar una iglesia. ¿Y qué se necesita hoy en día para levantar una iglesia? Simplemente conseguir un lugar, un sitio, comprar unas cuantas sillas y ya, no más, nombrarse pastor y empezar a compartir de la palabra, lastimosamente una palabra errada. Simplemente ellos transmiten una palabra a su conveniencia, algo que mantenga contenta a estas personas, a ese pueblo y ya. Y lo más triste es que estas personas no van a esas personas que realmente lo necesitan, a estos que se llaman o se proclaman pastores, no van a aquellos que están hambrientos y sedientos de Dios, sino por el contrario, se vuelven personas facilistas. Es más fácil ir y sacar a los mismos de las demás congregaciones, de donde ellos pertenecieron. Van, les endulzan el oído y lamentablemente, como tal vez no nos identificamos con esa misión, con nuestra congregación, tal vez no tenemos sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que hacen muchos? Se van detrás de aquellos que los sacaron, se van detrás de aquellos que les fueron a endulzar el oído.
haciéndoles promesas o diciéndoles que deben ya cambiar, que tal vez su ciclo ya terminó ahí, que deben comenzar una nueva etapa. Van empezándoles a endulzar el oído y lo sacan y ellos se van. Hoy en día ya no se disipula, hoy en día ya no se comparte a los que de verdad necesitan. Estas personas son personas facilistas, que simplemente lo que decimos, van a buscar a las demás congregaciones, a la gente preparada, a la gente capacitada, a la gente que ya entiende, que ya sabe quién es Dios, a la gente que ya conoce de Dios, para montar sus iglesias y que ellos sigan haciendo lo mismo, que vayan sacando gente de las congregaciones de donde ellos salieron. Un cristiano facilista. Eso es lo que hacen muchos. Ya no se preocupan por qué les dan a sus ovejas. El verdadero pastor, aquel que de verdad ama su profesión, cuida de sus ovejas. Él cuida de ellas. Él mira, él está pendiente de las necesidades de sus discípulos, de sus ovejas. Él de verdad cuida del rebaño que Dios le ha encargado. Pero estos pastores no. ¿Y por qué? Porque simplemente el cristianismo se ha convertido en un negocio. Ahora vemos el cristianismo como algo para obtener dinero y no para ganar almas para Cristo. Miremos qué nos dice el versículo 10, la parte B. Te pagaré 10 monedas de plata cada año y además te daré ropa y comida. El levita se quedó allí. Simplemente ahora el cristianismo se ha vuelto un negocio. Y como decíamos anteriormente, por eso es que muchos ya no creen en los cristianos, ya no creen en la fe en Dios. ¿Por qué? Porque por culpa de estas personas, porque muchos de ellos simplemente hacen las cosas por conveniencia, hacen las cosas por beneficio personal, por obtener dinero. Muchos de ellos tal vez ya fueron formados, habiendo sido formados, habiéndoles enseñado las cosas. Simplemente se olvidaron de ellos, se olvidaron del propósito de Dios y siguieron por sus intereses personales. Se resintieron con el pastor, con los líderes y se fueron a montar su propia iglesia para hacer las cosas a su conveniencia, a su amaño, sin importarle la vida espiritual de todas esas personas que llegarán a congregarse a ese lugar. Simplemente están viendo el cristianismo como un negocio y ya no les importa si esas ovejitas son bien alimentadas, si esas ovejitas de verdad están recibiendo la atención que necesitan. ¿Qué nos dice Dios? Que Él es el buen pastor y que da la vida por sus ovejas. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y esos son los pasos que debe cada pastor, cada líder, cada uno de nosotros seguir los pasos de Cristo, dar nuestra vida por cada una de esas ovejitas, por cada una de esas almas que están están llegando a los pies de Cristo. Formarlas adecuadamente, estar pendiente de qué clase de alimento les damos, preparar bien ese alimento, proveerles de esa compañía. Pero hoy en día no se mira eso. Hoy en día, lastimosamente, preparan cualquier alimento y eso es lo que les da. Preparan una palabra que les guste a las personas, les hablan de prosperidad, de amor, para mantener contenta a la gente. Y así siguen las tradiciones del mundo, meten cada una de esas tradiciones al interior de las congregaciones. ¿Para qué? Para mantener contenta a la gente y de esa manera seguir con su negocio. Pero el verdadero pastor, el verdadero líder, es el que cuida, es el que vela por el bienestar. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer, cuidar de esas ovejitas. Como ovejas, también debemos estar pendientes de a qué sitio vamos, qué es lo que están enseñando, qué cosas están practicando. ¿Y qué nos va a ayudar a identificar eso? El ser estudiosos de la palabra, el cada día aprender de ella. Si nosotros no estudiamos la palabra, cualquiera puede venirnos a confundir. Si nosotros no conocemos lo verdadero, lastimosamente no vamos a darnos cuenta de qué es lo falso.
Es como un billete. Si tú no conoces el billete verdadero, cualquiera te puede dar un billete falso y tú no te das cuenta, porque no sabes qué es lo original, qué es lo verdadero. Y eso pasa también en el cristianismo. Si tú no te riges a la palabra, si tú simplemente te conformas con lo que te dicen, si tú no estudias la palabra, cualquiera te va a confundir, cualquiera te va a hacer caer en un lugar que no es correcto. También es importante que si Dios nos dio el privilegio, nos ha hecho ese llamado como líderes, como pastores, que hagamos las cosas bien, que de verdad tengamos ese temor de Él y empecemos a orar de manera adecuada, que empecemos a hacer las cosas bien, que nos unamos verdaderamente al propósito de Dios y no que solamente lo hagamos por beneficio propio, por obtener riqueza, por obtener poder, que no seamos esos siervos asalariados. Miremos qué nos dice Juan capítulo 10 versículos 12 y 13. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen, así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importa las ovejas. ¿Qué es lo que nos dice? El asalariado solo le importa que le paguen. El asalariado no es como el pastor. Lo que decíamos, el pastor, el buen pastor, da la vida por sus ovejas. El asalariado no. El asalariado no le importa si están bien, si son restauradas, si se las acerca a Dios o no. ¿Y qué es lo que dice? Cuando mira que viene el lobo, él es el primero que sale corriendo, él es el primero que las deja abandonadas. En cambio, el buen pastor no. El buen pastor cuida de sus ovejas, las cuida de ese lobo. El asalariado no le importa si las dispersa o no, porque total, a él lo único que le importa es el dinero, a él lo único que le importa es el reconocimiento. Esto pasa como en una empresa. El dueño es el que se esfuerza, es el que pone su mayor empeño porque su empresa esté bien, mira qué puede hacer para mejorar sus ingresos. Él está pendiente de lo que necesita su empresa. Pero ese empleado, esa persona que solamente está ahí porque le toca, porque le paguen, a él no le importa mejorar, aportar con algo para que esa empresa marche mejor. No, incluso cuando mira que empiezan a haber problemas, que tal vez posiblemente esa empresa tienda a quebrar, a ser cerrada, él ya empieza a meter hojas de vida en otra parte, él ya empieza a buscar otro empleo y antes de que esa empresa se caiga, él ya se va, él ya tiene otro empleo. ¿Por qué? Porque simplemente a él lo que le importa es el dinero, a él no le importa la empresa. Lastimosamente, eso mismo pasa en el cristianismo. No todos, pero por uno pagamos todos. Por culpa de uno, el cristianismo o todos los cristianos somos mal vistos. Piensan que también nosotros estamos utilizando el cristianismo para negocio, para beneficio personal. Que solamente queremos es engañar a las personas. Y muchos de nosotros sí queremos ser restaurados, muchos de nosotros sí queremos servir a Dios porque lo amamos, porque estamos agradecidos por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Muchos sí quieren, al ser llamados pastores, líderes, sí quieren ayudar a esas personas a acercarse a Cristo, sí quieren cumplir esa misión que es llevar la palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Muchos sí queremos cumplir esa misión, pero hay otros que no. Hay otros que simplemente les interesa lo personal y por eso ellos van donde mejor les paguen, donde mejor se sientan cómodos, donde mejor crean que pueden estar. Veamos qué nos dice Jueces capítulo 18 versículos 19 y 20. Los 5 hombres dijeron: cállate, no digas una sola palabra y ven con nosotros.
Queremos que seas nuestro padre y nuestro sacerdote. ¿No te parece mejor ser el sacerdote de toda una tribu de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los dioses y las estatuas y se fue con los soldados de Dan. ¿Qué es lo que hizo el levita? Le dijeron, vámonos, tú vas con nosotros. ¿No te parece mejor tener una tribu completa que solamente estar pastoreando a la familia de un hombre? Solamente una familia, allá vas a tener más gente. Y el que dijo, sí, mejor. Y eso mismo sucede. Venga, yo le pago más, acá va a ganar más, acá va a tener más. Y simplemente se va. No le importa dejar sin pastor a la congregación, no le importa que esas ovejas queden esparcidas. Muchas de ellas sí querían servir o seguir a Cristo verdaderamente, pero simplemente las dejan ahí a la deriva, las dispersan. Y lo más triste es que lo que decíamos, muchos de esos pastores salen de sus antiguas congregaciones llevándose a más hermanos y simplemente les ofrecieron un cargo mejor y las dejaron tirando. Otros ya no les gustó, prefirieron irse a otro lugar y ahí quedaron las ovejitas. A todas aquellas que sacaron quedaron dispersas, quedaron ahí, a la deriva. Aprendamos a llevar ese cristianismo verdaderamente. Que cada uno de los que le servimos a Dios lo hagamos correctamente. Que cada día le pidamos esa sabiduría a Dios para actuar como Él quiere. Tengamos en cuenta que la palabra dice algo. Por sus frutos los conocerás. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué clase de frutos nosotros damos? ¿Por qué nos conocen las personas? ¿Por esos frutos malos? ¿Por qué nos identifican como cristianos? Porque llevamos un cristianismo verdadero, porque de verdad nuestra vida ha cambiado, porque de verdad nuestra vida ahora es diferente, porque de verdad estamos marcando diferencia, porque ahora somos luz en medio de esas tinieblas, en medio de esa oscuridad, porque de verdad hoy estamos ayudando a otros a ser restaurados, porque hoy estamos llevando esa palabra, porque estamos cumpliendo esa misión. Por eso nos conocen, porque de verdad miran que hay un cambio en nosotros, o por el contrario, por ese cristianismo falso, por ese cristianismo que se ha convertido en el burlesco de muchos, porque hoy en día simplemente nos importa el dinero, porque simplemente nos importa la fama, el poder, el que miren una iglesia grande, una cantidad, más no la calidad que haya, porque de verdad estamos ofreciendo un alimento puro, un alimento verdadero, o simplemente estamos rebuscando cosas para mantener a la gente contenta. Tengamos en cuenta que el llamado lo hace Dios, que el llamado lo hace Él, que Él es quien escoge, elige a las personas que le han de servir, que Él es el que hace ese llamado, es Dios, no las personas. Nosotros no podemos nombrar o autonombrarnos pastores, líderes. Nosotros no, humanamente no, porque no tendríamos el respaldo de Dios. Cuando Dios tiene el respaldo, cuando nosotros contamos con el respaldo de Dios, Dios hace las cosas. Él va abriendo las puertas. Contamos con la bendición de Dios. De lo contrario, simplemente tarde o temprano eso se irá abajo. Tarde o temprano, simplemente muchos quedaremos en vergüenza porque no hemos contado con la bendición de Dios. Él es quien elige quiénes nos gobernarán. Él es quien elige qué personas van a estar liderándonos o a quiénes vamos a liderar. Miremos también qué nos dice Jeremías capítulo 3 versículo 15. Les daré gobernantes que cuenten con mi aprobación y ellos los guiarán con conocimiento y sabiduría. En otra versión nos dice, yo les daré gobernantes que los cuiden y alimenten de manera sabia e inteligente, gobernantes que hagan mi voluntad, no la voluntad humana.
¿Qué es lo que nos dice Dios? Que Él nos dará gobernantes que nos alimenten y nos cuiden, que nos cuiden bien, de manera inteligente y sabia. Gobernantes que cumplan con su voluntad, que hagan su voluntad, mas no la voluntad humana. Lo que Dios ha querido enseñarnos en esta mañana es que aprendamos a identificar lo verdadero de lo falso. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que realmente es correcto? ¿Qué es lo que nos va a llevar a tener esa salvación y vida eterna? ¿Qué es lo que nos va a llevar a tener esa restauración personal? Y también entre lo falso, lo que no nos va a ayudar, lo que no nos va a edificar, lo que realmente no es correcto y antes por el contrario, que va a causar deshonra, vergüenza para Dios. Que si hoy nos conocen sean por esos frutos buenos, que si hoy nos conocen es por el cambio, por la renovación que nosotros estamos dando. Que si hoy nos conocen y hablan de nosotros, sea por todo lo bueno que nosotros estamos haciendo, porque estamos siguiendo los pasos de Cristo, porque en realidad nosotros estamos sirviendo adecuadamente y no que nos conozcan como esos cristianos falsos, como esos cristianos simplemente que quieren convertir el cristianismo en un negocio, en un cristianismo falso. Mis hermanos, esa ha sido la enseñanza de este día, la enseñanza que Dios nos ha querido regalar. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con cada uno de ustedes. Esperamos que también nos acompañen en nuestro estudio diario. Deseamos de todo corazón que tengan un feliz y bendecido día.